Gloria al Señor. Vamos a ir ya a la palabra de Dios en esta tarde y esperamos en Dios que usted esté siendo bendecido, siendo bendecida. Vamos a ir al libro de Josué. Recuerde que estamos estudiando el libro de Josué, como hemos estado estudiando muchos otros libros también. Y esperamos en el Señor que Dios les esté bendiciendo a través de estos temas. Libro de Josué, capítulo 19, versículo 9. Vamos a leer solamente este versículo y de allí vamos a ir desglosando todo lo que vamos a revisar en el día de hoy. Josué capítulo 19, versículo 9 dice: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús damos muchas gracias hoy porque nos permite, Señor, poder tener su palabra para nuestra vida. Esperamos y deseamos con todo nuestro corazón que usted pueda guiarnos, pueda dirigirnos y que al mismo tiempo, Señor, a través de esta su palabra, todos, absolutamente todos, podamos ser bendecidos. Cada palabra escrita, Señor, es para nosotros, para nuestra instrucción. Cada palabra tiene una aplicación a nuestra vida. Cada palabra y cada situación, Señor, ocurrida en la Escritura, nos da ejemplo y nos pone, Señor, una instrucción a nuestro corazón. Yo le pido, Señor, que hoy al aplicar esta palabra podamos entender y podamos comprender, Señor, lo que usted nos enseña. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Agradecemos al Señor, por supuesto, en el día de hoy y esperamos que en esta lección usted pueda también sacar algunas cosas importantes. Reparto del territorio. Esta es la segunda parte, ya que tuvimos el día sábado la primera parte. Así que vamos en esta dirección. En este capítulo, en realidad, tenemos los territorios de Simeón, también de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí y también de Dan. Los hijos de Israel le dieron una heredad a Josué. Recordemos que Josué, que era el líder, que era parte de una tribu, pero le dieron en forma especial una heredad. Pero vamos a ver todo esto en este capítulo. Ahora, comencemos por la porción de Simeón. De acuerdo a lo que leíamos en el capítulo 9, sobre todo, por supuesto, en este versículo, o capítulo 19, versículo 9, vemos inmediatamente lo que es la heredad de Simeón. En este capítulo da una continuación, digámoslo así, del reparto de la tierra entre las tribus de Israel. La mayoría de las guerras ya se habían terminado, ya no había guerra en Israel, o sea, no estaban o no seguían conquistando los territorios por el hecho de que ya habían cesado en gran manera. Hemos visto también que a Judá le fue dada preferencia especial porque era la tribu real. La tribu de Judá era la que servía en el tabernáculo, la que servía a Dios, la que ministraba también de esta manera. Entonces, al mismo tiempo, cuando vemos la historia, la tribu de Judá sería la tribu que de alguna manera estaría en la capital religiosa y política del reino que tendría que ser establecida. David fue el rey que de alguna manera hizo esta selección o hizo esta elección y la ciudad se convirtió luego en Jerusalén. Si vemos entonces las tierras asignadas a Judá, dice el versículo que eran muy extensas, o sea, era mucha tierra para Judá. Recordemos por qué, porque Judá no podía trabajar la tierra, porque Judá solamente servía, o sea, le dieron tierra para que viviera, pero no para trabajarla, porque ellos eran sustentados por el resto del pueblo de Israel. Eso es la orden de Dios a través de Moisés. Entonces, como las tierras que se le asignaron a la tribu de Judá eran más extensas de lo que ellos necesitaban, la porción del sur fue entregada a Simeón. Los hombres de Judá, de la tribu de Judá,
no se opusieron a devolver las ciudades de dentro de sus límites cuando se convencieron, por supuesto, que lo que habían recibido en realidad era mucho más de lo que les correspondía. Ahora, si un creyente verdadero ha obtenido ventaja o ha obtenido algo incorrecto en cualquier cosa, él lo va a entregar sin ninguna murmuración, porque entiende y comprende entonces que tiene más de lo que necesita. La Escritura dice, y Pablo lo habla, dice: el amor no busca lo suyo y no se conduce en forma inconveniente, y al mismo tiempo no va a inducir en aquellos a quienes mora, por supuesto, el amor con una abundancia tremenda. Ellos no van a actuar de esa manera, al contrario, van a suplir lo que falta en sus hermanos. Siempre van a estar viendo por sus hermanos. Tal vez al principio los israelitas, y lo pongo de esta forma, creyeron que la tierra era lo suficientemente grande como para dar una gran parte a Judá. Por eso lo hicieron. En realidad, si el pueblo hubiese ocupado toda la tierra que Dios originalmente había de darles, desde el río de Egipto hasta el gran río o el río grande, el río Éufrates, de acuerdo a Génesis capítulo 15, versículo 18, y también aparece en Deuteronomio 11, 24 esto, Judá sin duda habría podido retener todo el territorio que se le había dado, pero Israel se había conformado. Ese fue el problema. Israel se había conformado con lo que ya tenía y se había vuelto negligente en seguir conquistando toda la tierra. Ahora era preciso, como alguien dice por allí, ajustar los límites de acuerdo con la fe que habían demostrado. No podían tomar más allá porque en realidad los límites se habían reducido porque no habían conquistado toda la tierra. Algo similar ocurre con nosotros si podemos aplicarlo de esta forma. También podríamos recibir nosotros de parte del Señor mucho más si tuviéramos la fe de intentar grandes cosas por Él. El problema de muchos creyentes hoy día es que no intentan grandes cosas. Esperan como que Dios lo haga todo. Esperan como que el Señor debe hacerlo todo. Recordemos algo. En 1 Corintios, Pablo habla en el capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado o han alcanzado los fines de los siglos. O sea, entendemos que toda la palabra de Dios ha sido escrita para amonestarnos a nosotros. Todas estas historias del Antiguo Testamento, todos los ejemplos que allí aparecen, fueron escritos para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Veamos ahora la porción de Zabulón, veamos la porción de Isaacar, la de Aser, de Neftalí y también la porción de Dan. La tribu de Simeón tenía su heredad en el extremo austral de la heredad de Judá. Ahora la tribu de Zabulón recibió una porción rodeada de tierra, y es decir, sin costas en la parte baja de Galilea. La herencia de Isaacar se extendía desde el monte Tabor, en la parte occidental, hasta el sur del mar de Galilea. También incluía el territorio en la región costera, entonces desde la parte norte del monte Carmelo hasta la región de Tiro y Sidón. La tribu de Neftalí se estableció en la región de la Alta y la Baja Galilea Oriental. El territorio de Dan estaba ubicado entre Benjamín y el mar Mediterráneo. Más tarde, algunos danitas, por decirlo así, emigraron al norte y se establecieron cerca de la parte norteña de Neftalí. Este capítulo 19 de Josué revela varios detalles que dio Dios con respecto a Israel y también a la tierra. La tierra prometida y el pueblo se consideraban juntos en sí, o sea,
Dios lo hace de esa manera. Dios no solo les dio la tierra de Canaán, sino también les entregó a cada tribu una región en particular. Dio a cada tribu cierta parte de la tierra. Entonces, Dios tenía interés en cada individuo y también su posesión. O sea, esto no fue al azar, no fue de esa manera. Dios estableció de esa forma cada territorio para cada tribu en sí. De este capítulo nosotros podemos aprender o sacar una lección admirable. Y es que Dios tiene interés en la vida personal y en la vida privada de cada uno de nosotros. Para Él, su vida privada no lo es. O sea, para usted, entendamos esto, que piensa que su vida privada no debe conocerla a nadie, Dios la conoce. Entonces, para Dios, la vida privada de alguien no es vida privada. Él conoce absolutamente todo, y si usted, en otras palabras, piensa que no es así, en realidad la Escritura dice que somos como un libro abierto ante Dios. Un día alguien me dijo, conversando por supuesto, que le agradaría salir al desierto, por último, al desierto para estar solo, lejos de todos y para ser él mismo, en otras palabras. De alguna forma, como todos dicen, ¿no? Quiero alejarme de todo. Este es un deseo normal quizás de todas las personas. Yo creo que todos en algún momento deseamos o anhelamos estar solos, alejarnos de la gente de vez en cuando. Pero yo le recordé a esa persona que él no podría esconderse de Dios. O sea, Dios estaría esperándolo en el desierto si él se va al desierto. Lo estaría esperando en el bosque si se va al bosque. Sea como sea, no estaría solo. Dios sabe dónde estamos a cada momento. Dios sabe en cada momento dónde estamos. O sea, no hay lugar donde podamos escondernos de Dios. No hay lugar donde no nos pueda ver. Esto es algo de lo cual nunca debemos olvidar. Algunas personas tienen el pensamiento de que Dios mira desde los cielos hacia abajo, porque claro, la Biblia menciona de que sus ojos están siempre atentos a sus hijos. Entonces el pensamiento normal es que pareciera que Dios está mirando desde arriba nada más, y todo lo que pueda ver desde arriba es lo que ve. Entonces alguien dice, me voy a esconder debajo de este techo y Dios no me va a ver. Imposible, no te puedes esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Así que es imposible escondernos. Veamos entonces la porción especial que Josué recibió. La porción especial. En Josué capítulo 19, versículos 49 y 51. Lo que dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra que Jehová, por supuesto, o según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son, dice, las heredades que el sacerdote Eliezer y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Uno pensaría que como Josué era el líder y era un hombre de Dios, un hombre que había guiado, por supuesto, al pueblo de Dios con mucho éxito, y los hijos de Israel habían triunfado contra los cananeos y que habían salido victoriosos. Cada israelita entonces vio cómo Dios obró a través de Josué. Ellos quizás deberían haberle dado permiso para escoger cualquier sitio que él deseara tener para establecerse allí, pero no sucedió así. Los israelitas no le ofrecieron los mejores lugares o los más selectos para que Josué se estableciera. De acuerdo a la palabra de Dios, Josué hizo una elección, pero de acuerdo al pensamiento normal de todos, hizo la peor elección que alguien podía hacer. Fue un lugar llamado Timnat-Sera.
que estaba situado a unos pocos kilómetros de Silo. Y era un lugar árido. Y era uno de los sitios peores que Josué pudo haber escogido. Y esto nos recuerda inmediatamente el incidente entre Abraham y Lot. ¿Recuerda usted? Cuando volvieron a la tierra de Canaán, Abraham le dijo a Lot: escoge tú cualquier posesión que quieras y yo me quedaré con el resto. O sea, escoge tú, porque si tú vas a la derecha yo iría a la izquierda, y si tú vas a la izquierda yo iría a la derecha. O sea, nos separaremos, pero escoge. Y Lot escogió lo mejor y le dejó lo peor a Abraham. En la lógica, en lo que se observaba, en lo que se veía, porque él escogió las llanuras, acercándose cada vez más a Sodoma y Gomorra. Ahora, este incidente mostró el carácter de estos hombres. En nuestro relato, Josué escogió la tierra que era semejante al desierto. Y esto ciertamente revela su carácter. También revela algo acerca de los israelitas. Estaban muy dispuestos a dejar que este hombre de Dios tuviera un pequeño y árido lugar como heredad. Ahora, no podemos esperar gran cosa de otras personas, aunque nos demuestren afecto y nos traten con aparente respeto y consideración. Cuando llega el momento decisivo, cada uno busca lo suyo propio y nada más. Eso es lo que también Pablo escribe, hablando, la escritura dice: no tengo a ninguno, hablando de Timoteo, que tan sinceramente se preocupe por vosotros, porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Cuántas esperanzas hay o cuántas esperanzas quedan en realidad? ¿Y cuántas veces nos han defraudado? ¿Y cuántas ilusiones rotas están por allí, no? ¿Y cuántas personas de las cuales tanto esperábamos no se logró absolutamente nada? Así le sucedió también al rey David, quien pudo decir al fin en el Salmo 40, versículo 1 al 4, él expone esto y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dios oyó el clamor de una humanidad perdida, y esto es una gran verdad y debemos también saberlo, entenderlo. Escuchó el clamor suyo y mío, y esto de verdad cada uno de nosotros lo vivimos, lo experimentamos. Por eso lo que hace el Señor aquí a través de esto es acercar y hacer lo imposible para que nosotros podamos tener la salvación. La Escritura dice que esta palabra de Dios nos da la dirección adecuada y también al mismo tiempo nos muestra a Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos por Él. La palabra se hizo carne y Él habitó entre nosotros, los seres humanos, y de esta manera lo condujeron a la cruz para morir. Es increíble. Pero la Escritura dice que Él murió y pagó por nuestros pecados y también resucitó. Y hoy puede conducir a todos los que crean en Él a la misma presencia de Dios. Usted y yo podemos entonces estar en la misma presencia de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él oyó nuestro clamor. Esto es lo mismo que sucedió con Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Lo primero que dice Dios: he oído el clamor de mi pueblo. Josué esperó hasta que todas las tribus quedaran establecidas antes de pedir algo para sí. O sea, la obligación de Josué, el líder, era establecer a las tribus de Israel con sus posesiones o sus propiedades, por decirlo así.
Él se contentó con estar simplemente estableciendo a las tribus y no se estableció hasta que los vio a todos colocados, por decirlo así. Aquí hay un ejemplo para todos los que están en lugares de honra. Preferir el bien común antes de la ventaja particular. Los que se esfuerzan al máximo para hacer el bien a los demás procurarán entonces herencia en la Canaán celestial, en la Canaán de lo alto, por decirlo, pero para entrar allá debemos estar al servicio de nuestros hermanos. Dios nos ha llamado a servir a los demás. Nuestro Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo y Él dice: yo no he venido a ser servido, sino yo he venido a servir. Nuestro Señor Jesús vino y moró en esta tierra en pobreza, dando descanso al hombre, pero sin tener Él donde reclinar su cabeza, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Esto es lo que vemos en Jesús y lo que vemos también en Josué. Cuando entramos al capítulo 20, entramos a algo bien fascinante. Me gusta mucho esto, porque en el capítulo 20 Josué señala las ciudades de refugio. Entonces, en este capítulo Dios mandó a los hijos de Israel que designasen las ciudades de refugio. Este capítulo es uno de los pasajes más extraordinarios de las Escrituras, porque tiene una aplicación maravillosa. Contiene un mensaje vivo para nosotros. O sea, nos habla de esas 6 ciudades de refugio en todo el territorio de Israel, en todo el territorio de Canaán. Y estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes accidentales. O sea, los que habían dado muerte accidentalmente a otra persona para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos también han tomado esto y han tenido un sistema similar a esto de las 10 tribus, de las ciudades de refugio. Y parece que esta fue una idea que se estableció y fue transmitida a través de los siglos, de generación en generación o de una generación a otra. Su propósito era prevenir la injusticia. Ese era el propósito de las ciudades de refugio, prevenir la injusticia, sobre todo en los casos de venganza. Los levitas estaban a cargo de las ciudades de refugio. Ahí aparecen nuevamente los levitas, ¿no? Debían asegurar el cumplimiento de los principios de Dios en justicia y también en imparcialidad. El mandato de Dios para establecer las ciudades de refugio se encuentra, por supuesto, en Éxodo capítulo 21, versículo 13. Allí Dios entonces le muestra a Israel cómo tenían que hacerlo. Mas el que no pretendía herir a alguien, dice, el que no pretendía herir a alguien, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Mas al que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual huir. Entonces las instrucciones explícitas para las ciudades de refugio se encuentra también en Números capítulo 35 versículo 11. Dice: señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Usted y yo sabemos por la ley que hay 2 clases de asesinatos: el homicidio sin premeditación, es decir, casual, accidental, y está el homicidio premeditado. O sea, el homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona, y el homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora, los israelitas se encontraban en la tierra prometida y a cada tribu se le había designado una porción del territorio. Cuando decimos una porción del territorio parece que fuera poco, pero era mucho. Y el Señor le habla a Josué acerca de designar ciertas ciudades para ser ciudades de refugio.
Ya Dios lo había dicho a través de Moisés. Ahora estaba Josué a cargo y tenía entonces que designar esas ciudades de refugio. En el libro de Josué, capítulo 20, versículos 2 y 3, dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ahora, en Israel, si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de otra persona, lo mataban a pedradas, o sea, era apedreado. Esa era la pena capital. Me han preguntado mucho acerca de la pena capital, como en Chile hoy se está rumoreando mucho acerca de la pena de muerte, y me preguntaron si yo estaba de acuerdo. Yo le dije: yo no puedo decir si estoy de acuerdo o en contra, pero Dios está de acuerdo. Y ahí me quedaron mirando y me dijeron: pero ¿cómo Dios va a estar de acuerdo con la pena de muerte? Te lo estoy diciendo aquí. Cuando una persona asesinaba a otra, planificando, o sea, un asesinato premeditado, le mataban a pedradas. O sea, esa era la ley de Dios. Esa era la pena capital. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de las ciudades de refugio para hallar protección. Ahora, supóngase que dos hombres estaban en el monte cortando leña, y lo ponemos así, y que el hacha de uno de ellos se desprendía del cabo. El hacha, me refiero, es el, ¿cómo se llama? El fierro, ¿no? Y se desprende del cabo, del mango para nosotros, y golpeaba a la otra persona y accidentalmente lo mataba. Luego supongamos que el hermano del que fue muerto dice: yo sé que aquel hombre no le gustaba a mi hermano, o sea, le tenía mal a mi hermano. Por eso digo que lo mató intencionalmente. Ahora yo voy a buscarlo y lo voy a matar. Entonces el acusado no tendría ninguna esperanza, a menos que pudiera hallar protección en una de las ciudades de refugio. Cuando los israelitas fueron instalados en su heredad, esa heredad prometida por Dios, se les recordó que debían apartar las ciudades de refugio cuyo uso y significado, como tipo ya, por supuesto, de Cristo, pero ya lo vamos a ver, ya de alguna manera vamos a introducirnos en esto. Deuteronomio y Números, el libro de Números también ya lo señala muy claramente cómo debían hacerlo. Ahora, el Israel espiritual, tratando de aplicar el Israel espiritual de Dios, tiene y tendrá en Cristo Jesús y en el cielo no solo alivio para reposar, sino refugio para darnos seguridad. Estas ciudades fueron señaladas para ser de alivio o tipo de alivio, tal como el Evangelio le da a los pecadores arrepentidos, tal como el Evangelio le da protección de la maldición de la ley y de la ira de Dios en nuestro Señor Jesús, a quien, por supuesto, todos nosotros debemos huir. Cada creyente debe buscar ese refugio seguro que es Cristo el Señor. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo tremendo de buscar a Jesús, que allí está el refugio. O sea, si aplicamos estas ciudades de refugio que Israel tuvo que establecer para que cuando alguien accidentalmente matara a otra persona, pudiera huir hasta allí y fuera protegido hasta el juicio. Así, de esta manera, entonces, cuando usted y yo buscamos al Señor, que es nuestro refugio, entonces tenemos protección de parte de Él. Josué capítulo 20, versículo 4 al 6, leemos para entender un poquito más. Josué 20, versículo 4 al 6, dice: y el que se acogiere
a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos, los ancianos, le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad anterior o antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Trataré de explicarles esto. El procedimiento era sumamente práctico. El homicida tenía que ir a una de esas ciudades, y no cualquiera, sino a una de las ciudades de refugio, lógicamente la más cercana. El homicida podía ser un hebreo o un extranjero que habitase entre ellos. Es decir, la ciudad estaba claramente identificada. Todo el pueblo de Israel sabía la localización y sabía localizar una ciudad de refugio. Segundo, la muerte debía haber ocurrido accidentalmente, sin premeditación, para lo cual, por supuesto, era necesario que el homicida tuviera conciencia de culpabilidad, tuviera conciencia de haber pecado. El homicida, como tercer punto, debía presentarse a la puerta de la ciudad y exponer su caso ante los ancianos. Era un camino a realizar solo y sin perder el tiempo, ya que el vengador de la sangre lo podía alcanzar antes de que llegara a la ciudad de refugio. Ciertamente, de acuerdo a lo que marca la historia, era un camino estrecho y peligroso, pero era el único camino hacia la salvación. Los ancianos debían darle un lugar para vivir hasta que tenga un juicio adecuado. Eran, por supuesto, los ancianos levitas, sacerdotes del Dios Altísimo. Y ellos, como sacerdotes, tenían una sensibilidad especial de Dios, pues ellos ministraban al pueblo de Israel. Esto es como ver a Pedro en el Nuevo Testamento, cuando viene Ananías y Zafira y le mienten. Usted sabe lo que sucedió. O sea, los levitas tenían esta presencia de Dios también en sus vidas. Entonces ellos debían escuchar al homicida antes de emitir cualquier juicio para poder juzgarlo justamente. Tenían la responsabilidad de abrir sus puertas a todos los homicidas del pueblo. Ese era su ministerio. Si era encontrado inocente, debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que tuviera, por supuesto, o que estuviera en esos días. Debían de dar abrigo en su ciudad al homicida declarado inocente. La muerte del sumo sacerdote constituye, por supuesto, una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Solo la muerte del sumo sacerdote podía liberar al ofensor y permitirle regresar a su casa, lo mismo que la muerte de Cristo en la cruz nos libra del pecado para que podamos entrar en nuestra casa celestial. Si se le encontraba culpable, era entregado al vengador de la sangre. O sea, se entiende, llegaba a la puerta de la ciudad, los levitas escuchaban lo que tenía que decir, luego omitían el juicio. Si era encontrado inocente, entraba a la ciudad y vivía allí, pues le daban abrigo. No podía volver a la ciudad aunque era inocente, no podía volver porque estaba el vengador de la sangre que no iba a perdonar eso. Pero el punto es que él estaría allí hasta que el sacerdote falleciera y luego podría volver a la ciudad. Ahora, si era culpable, los levitas lo entregaban al vengador de la sangre.
Esto es lo mismo. El que venía con mentiras y era declarado culpable era entregado al vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador de la sangre? Algún familiar de aquel hombre que había muerto. Eso se explica. Ahora, al quedar libre, el homicida podía volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. ¿Qué lecciones sacamos de aquí nosotros? ¿Qué lecciones podemos sacar? Esto simboliza que Dios ha hecho provisión por medio de Cristo para que el pecador pueda encontrar salvación y vida eterna. La diferencia, sin embargo, es maravillosa, es extraordinaria. En las ciudades de refugio, el homicida que era culpable era entregado al vengador de la sangre. En Cristo somos justificados, aún siendo culpables por nuestro pecado. Hay una gran diferencia. Vuelvo a decirlo, en las ciudades de refugio, el homicida que era culpable era entregado al vengador de la sangre para que le diera muerte. En Cristo somos justificados, aún siendo culpables por nuestro pecado. Aprendemos también que el pecador debe correr hacia Jesucristo. Jesús es la única ciudad de refugio en la cual puede encontrar vida y vida en abundancia. Jesucristo siempre está más cerca del pecador que cualquier ciudad de refugio lo ha estado nunca antes. Jesús está siempre a nuestro lado. Tercero, la persona redimida por Cristo debe buscar siempre establecer las mejores relaciones con su prójimo, las mejores maneras de vivir en paz y ayudar y crear una sociedad mejor. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 20, versículos 7 al 9, entonces, dice, señalaron a sedes en Galilea, como ciudad de refugio, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. Y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiera o se acogiese a ellos cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Todas eran ciudades levitas. Los levitas eran encargados de estas ciudades de refugio. O sea, había bondad allí para el pobre fugitivo. Al no poder subir a la casa de Jehová, él tenía, sin embargo, siervos de Dios con él para instruirle, para orar por él, ayudarlo a cumplir la necesidad y también las ordenanzas bíblicas. O sea, esa persona podía estar allí cumpliendo con todo en esa ciudad de refugio. Algunos ven una significación en los nombres de estas ciudades en una aplicación a Cristo, nuestro refugio. Sedes, por ejemplo, significa santo. Siquén, espalda u hombro. Hebrón significa pacto o comunión. Becer, fortaleza. Ramot, alto o exaltado. Y Golán, que significa gozo. Y aquí vemos entonces en nuestro tiempo que Cristo es nuestra ciudad de refugio.
Jesús, tal como las ciudades de refugio, es accesible, está disponible para todos, para judíos y no judíos. Jesús, tal como las ciudades de refugio, nos ofrece vida, y tal como las ciudades de refugio son la única alternativa para el necesitado. Jesús, tal como las ciudades de refugio, solo ofrece protección dentro de sus límites. Eso es importante entenderlo. Salir de esos límites significa muerte. Entonces, ¿a dónde vamos a correr nosotros a buscar refugio? ¿A quién vamos a correr para buscar refugio? Solo me queda sugerirte un buen amigo, un amigo extraordinario. Ese amigo se llama Jesús. Tal vez tu pecado te tiene encadenado y ya no sabes qué hacer y no tienes idea cómo poder salir, a dónde correr, no sabes a quién acudir, estás totalmente cansado de vivir tu vida de esa manera. Jesús te hace una invitación. Isaías lo dice tan extraordinariamente. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué más hablar de Mateo 11:28? Cuando él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Permíteme cerrar con este tema y terminar. Hoy en día la sociedad no sabe a dónde ir. Y podríamos hacer la pregunta desde la otra perspectiva. ¿Esta sociedad sabe a quién acudir? Y la respuesta sería exactamente la misma: no lo sabe. ¿Se presenta hoy día la iglesia como la ciudad de refugio que esta sociedad necesita? ¿La iglesia puede ser esa ciudad de refugio para esta sociedad? ¿Estamos realmente preparados para oír y administrar sanidad, justicia espiritual como sacerdotes de Dios? ¿La iglesia tiene esa capacidad? ¿Es realmente mi familia, mi iglesia, una ciudad de refugio? El salmista David escribe en el Salmo 61, versículo 3, dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Jesús es nuestro mejor refugio. En Él hay protección. Él es quien puede ayudarnos en cualquier circunstancia. Y como dije, la gran diferencia de las ciudades de refugio era que el hombre que entraba a esa ciudad de refugio era inocente. Podía probar su inocencia. Tú y yo somos culpables. Pero en Jesús, aún siendo culpables y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él es nuestro refugio. Por lo tanto, hermano querido, hermana amada, nunca olvides que el Señor siempre está allí para ayudarte y para tenderte la mano, no importa la circunstancia que estés. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias por esta palabra. Agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña y que puede ser aplicada a nuestra vida, Señor. Y cada instrucción de esta palabra nos bendice. Bendice la vida de tus hijos y de tus hijas hoy, Señor, que han oído esta palabra. Glorifícate en ello. Derrama una bendición especial sobre cada uno de tus hijos. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias, Señor, por bendecirnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos.
Permite, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón necesitado de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, toca sus vidas y que puedan entender que tú eres el refugio que ellos necesitan. Amén, Jesús, y amén.